Mira, vamos a ver ahora una comparativa de cómo haríamos un API, lo que consideramos monolítico, con uno con microservicios, ¿vale? Hasta ahora fijaros que nuestro planteamiento es, nosotros tenemos en la capa del cliente, ya sea por móvil o por un framework de JavaScript, vamos a atacar a un API, ¿vale? El API se considera que es nuestro capa de negocios, en el cual lo que hace es, haces peticiones y devuelve JSON. Y de aquí tiraríamos a las bases de datos para hacer la capa de persistencia, ¿vale? Y tenemos aquí mis tres grandes capas. Bueno, pues ¿qué existe? Evidentemente, vais a ver que los móviles tienen una necesidad de unos endpoints concretos, que tienen que ser, seguramente sean distintos a las necesidades que tiene lo que es digamos, la capa de persistencia hecha con el navegador, ¿vale? Para distintas características. ¿Qué ocurre? Que al final, es posible que al final esto crezca demasiado. Crezca demasiado. Como hoy en día las comunicaciones cada vez son más rápidos y los despliegues son cada vez más rápidos, pues cabría un segundo planteamiento, que es haciéndolo por microservicios. Es decir, partir esta aplicación en muchas pequeñas aplicaciones. ¿Vale? En muchas pequeñas aplicaciones. De tal manera que tendríamos lo que sería el cliente mediante navegador atacaría un API que a partir de aquí va distribuyendo las peticiones a distintos APIs más pequeños, ¿vale? O cuando venimos por un móvil, ataca un API que va atacando a otros APIs. Y con lo cual, cada aplicación pequeña tendría su pequeña base de datos. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué hemos hecho? Ciertamente es partir mi API en un conjunto de diferentes despliegues de diferentes máquinas. ¿Qué me permite esto? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes? En primer lugar, si manejamos una aplicación monolítica, ¿qué tenemos? Un solo API que me resuelve toda la aplicación. Por lo tanto, su despliegue es fácil. Solo tengo que desplegar una aplicación. ¿Vale? La gestión de versiones es relativamente fácil. Porque si solo tengo una aplicación, solo tengo que vigilar qué versión me estoy manejando. No tengo dependencias con otras versiones. ¿Vale? Entonces, esto es una gran ventaja. ¿Vale? Como inconveniente que tenemos, la complejidad aumenta con el tiempo, pérdida de producción, ¿vale? Sabemos que la producción es lineal, es decir, yo cada vez que voy a hacer una ampliación a mi aplicación, no siempre tengo la misma productividad. Cuanto la aplicación va creciendo más, cada vez que me piden un pequeño cambio, es menos productivo, cada vez me cuesta más hacer un cambio. Porque la aplicación se vuelve más compleja, más grande y por lo tanto cada vez es más difícil de cambiar. Entonces, llega un momento que eso perdemos absolutamente la productividad. Te piden un pequeño cambio y necesito mucho tiempo para hacerlo. Por lo tanto, los pequeños cambios salen muy caros. ¿Vale? Por eso, en cierta manera, decíamos que la calidad es muy importante, mantener la calidad de la arquitectura y del código, ¿para qué? Para no tener esa pérdida de producción con tanta velocidad. ¿Vale? Intentarla mantener. Este es un problema que tenemos con las aplicaciones monolíticas. ¿Vale? Luego, evidentemente, estas aplicaciones monolíticas acaban teniendo grandes equipos de desarrollo. Grandes equipos y al final que se lleva a la especialización y complejidad en las interacciones entre los equipos. Es decir, cuanto más gente tenga metido en el proyecto, al final se pierde más tiempo sincronizando a la gente entre ellos y ahí se perdemos también productividad. Luego la replicación es costosa, con difícil balanceo de carga. ¿Por qué? Porque al final dices, vale, imagínate que tu aplicación la tenemos contratada en la nube, empieza a tener sobrecarga, ¿qué podemos hacer? Duplicarla. Meter la misma aplicación en dos despliegues simultáneamente, para intentar balancear carga. Pero claro, si las aplicaciones son grandes, cada vez que las replicas, estamos replicando algo grande. Con lo cual, eso es costoso a nivel de costes de servidor. ¿Vale? Luego, las bases de datos se vuelven grandes. Y a su vez, una base de datos grandes que conlleva migraciones complejas. Cada vez que yo hago una nueva versión, ¿qué significa? Que tengo que coger todos los datos de producción que yo tenía en esas bases de datos y migrarlas a la nueva base de datos. Entonces eso al final es una actividad compleja. Luego, difícil reusabilidad de las partes del proyecto. ¿Por qué? Porque al final el proyecto es una maraña. ¿Y qué ocurre? Cuando tú quieres un todo el proyecto aprovecharlo para otro proyecto es complicado, porque está ahí el código entremezclado y si no está bien hecho en calidad, no va a ser fácil coger ese código y dármelo a otro proyecto. Habrá que coger el código,
ver lo que me afecta, cambiarlo, y es difícil reutilizar, las distintas partes. Y aquí es una pega alta, y sobre todo hoy en día, que la evolución tecnológica es un poco ya como una locura, y es una sola tecnología en el proyecto, y por lo tanto difícil migración tecnológica. Es decir, si tú tienes un proyecto, llevas con este proyecto 4 o 5 años, ¿a qué sueles estar atado? A la tecnología que partiste de ese proyecto hace 5 años. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene tal dimensión que a mitad del proyecto decirle, oiga, vamos a migrar de tecnología es inviable. Al final casi es mejor empezar de cero. Vale, entonces, estás atado a esa tecnología. ¿Qué conlleva? A lo que ocurre a veces, que todavía hay proyectos que son tan inmensos que están hechos con JSP que no tienen valor de cambiarlos. Porque dice, hay quien cambia porque tenemos a lo mejor miles y miles y miles de JSPs. Dice, hay quien cambia eso ahora. Todo un proyecto funcionando. Entonces estás atado. ¿Qué ocurre? La tecnología van avanzando, estos proyectos se vuelven intocables y muy poco productivo, porque hacer hoy en día modificaciones con JSP es muy poco productivo, tiene un rendimiento demasiado bajo. ¿Veis los inconvenientes? ¿Vale? Entonces surgió, o está cogiendo auge, lo que son las arquitecturas microservicios, ¿vale? Al final sigue siendo igual, estamos hablando de API REST sin sesión, y vamos a ver un poco también qué ventajas y inconvenientes tendría cada una de ellas. Las ventajas es que es fuertemente modular. Pensar que cada API que hago es más pequeñito, tiene su versionado y es modular. Reciclarlo es muy sencillo, porque lo coges y lo replicas en otro proyecto. De hecho, puedes desplegarlo para otro proyecto y ya está montado, no falta ni tocar código. ¿Vale? Entonces, muy modular. ¿Eso qué permite? En cierta manera, tener equipos pequeños. Es decir, cada equipo pequeño se concentra en una de las aplicaciones de microservicios y, por lo tanto, son equipos mucho más pequeños. No hay tanta interacción entre los equipos. ¿Vale? ¿Qué potencia más? Que el equipo sea multidisciplinar. Es decir, que el equipo al final toque un poco todo. Al ser pequeños, tenemos que aprender todo de todos. Es una filosofía, fijaros, orientada más bien a productos y no al proyecto. El proyecto vas añadiendo nuevos productos y cada producto que se contempla como un microservicio. Por lo tanto, necesitas un equipo pequeño que se concentre en ese microservicio, orientado a productos, no a proyectos. Luego, descentralizamos la base de datos. Por lo tanto, la migración es mucho más sencilla. Es decir, yo tengo base de datos pequeñas y cuando se evoluciona, no van a evolucionar todos los microservicios a la vez, sino un microservicio es el que evoluciona. Y ese es el que hay que hacer migración de ese microservicio, pero su base de datos son mucho más pequeñas, más fáciles de manejar. Luego tenemos despliegues independientes. Es decir, cada microservicio evoluciona por separado. Por lo tanto, yo tengo desplegados los microservicios en la nube y solamente aquel que quiero mejorar, ampliar, hago un nuevo despliegue. Entonces son despliegues muy pequeños, más dinámicos. El resto no se vuelven a desplegar, ya están funcionando. Luego, la réplica de cargas es más fácil porque si tú ves que un microservicio está teniendo un pico de accesos, automáticamente lo que hacemos es replicar ese microservicio en la nube. Lo replicamos de forma automática. Entonces, esa replicación es menos costosa. Son microservicios más pequeños, más fácil de replicar, ¿vale? Y más fácil balanceo de carga. ¿Tú qué haces? Replicar solamente el microservicio que se ve saturado. El resto, si no se ve saturado, lo dejas como estaba. Realmente no lo estamos cambiando. Y la reusabilidad de los diferentes proyectos es más fácil, porque muchas veces cuando llegas a un proyecto nuevo, dices, mira, estos 5 microservicios me valen tal cual, se reutilizan tal cual. ¿Vale? Es más fácil la reutilización. También que me permite una mayor diversidad tecnológica. Tú puedes empezar, si lo haces por microservicios, ¿qué ocurre? Yo empecé hace 8 años. Eso va evolucionando. ¿Qué me puedo plantear? Una ampliación del proyecto, que es un microservicio nuevo, eres libre de elegir tecnología. Eres libre. ¿Por qué? Porque la única condición es que dice, vale, lo único que de hacer es una API REST para que se pueda comunicar con otros API REST. Pero en definitiva, puede estar hecho con una nueva tecnología. No estás atado y eso te permite esa evolución en el tiempo. ¿Vale? Como inconvenientes, al ser un sistema distribuido es más complejo su despliegue. Es decir,
Yo al final tengo que montarme 28 microservicios. Si quiero desplegarlos los 28, eso es complicado. Es complicado. Luego, la consistencia se vuelve más complicado, porque al final tienes que mantener una consistencia de versiones de cada uno de los microservicios. Y no todos son compatibles con todos. Dices, no, mira, tal microservicio de tal versión es compatible con tal microservicio de tal versión. Si me bajas de versión no son compatibles. Entonces, mantener esta coexistencia de compatibilidades entre versiones es más complicado. La complejidad operacional, es verdad. Antes, yo tenía una API REST, todo lo tenía dentro de la API REST. Entonces, yo me manejo con facilidad dentro. Ahora, ¿qué ocurre? Que una petición de API REST puede conllevar una difusión de 4 peticiones a otros API REST. Entonces, esa es una complejidad añadida. Son peticiones lentas que tienen que funcionar en red, la red no se puede caer, ningún servidor se puede caer, entonces es más fácil que algo pueda fallar. ¿Lo veis? Tenéis aquí un par de artículos de uno de Martin Fowler y otro de microservicios también, para que veáis un poco pues qué patrones pueden existir y demás. Evidentemente, los microservicios que conlleva una simplicidad van a ser más pequeños. Entonces, muchas veces, ¿qué va a ocurrir? Que cada microservicio me va a tener muy poca arquitectura, ¿no? Lo vamos a resolver, a lo mejor con un 2, 3 paquetes puedo resolver microservicios. Van a hacer cosas muy pequeñas. Al final, ¿qué va a ocurrir? Que seguramente con una capa de controlador, que es la capa de negocio, y una capa de datos, lo voy a poder resolver. Se suponen pequeños y tendré pocas clases. ¿Qué necesito? Meter en el juego una nueva capa. ¿Vale? Porque ahora, claro, el controlador, cuando vamos a resolver la capa de negocio, tengo dos alternativas. Una que es tirar de mi base de datos, si yo lo puedo resolver, o dos, a lo mejor el controlador que tiene que hacer, tirar de otros microservicios. Habría que tirar de otro microservicio para resolver este problema. ¿Qué me obliga? A meter una capa de acceso a microservicios. Que aquí lo que tendríamos que son los clientes de API REST. Que hasta ahora nunca teníamos clientes de API REST en mi capa de negocio. ¿Dónde teníamos el cliente de API REST? Lo teníamos en Angular o en React. En la capa de presentación. Pero ahora me obliga, como microservicios se comunican con otros microservicios, a tener esos clientes. Luego, además, tendremos que tener unas funciones transversales que son comunes a todos los microservicios. Los pongo aparte porque son transversales. Esto sí que sería comunes. Por ejemplo, me obligaría a meter seguridad, a meter APIs, evidentemente. Yo, claro, me tengo que mover. Fijaros, que una petición a microservicio vendría con API key. Yo este API key debería utilizarlo para atacar a otros microservicios. ¿Lo veis? Entonces te obligaría a utilizar un API key del estilo de JSON Web Token. ¿Vale? Luego al final tendríamos mi capa de excepciones como siempre, mi configuración. Entonces me quedaría una arquitectura similar a esta. Más sencilla, pero tengo que meter una nueva capa que hasta ahora no habíamos manejado en el servidor. ¿Lo veis? Entonces, hemos resuelto el problema de temas. Tenemos el tema que lo tenemos resuelto en las dos arquitecturas, con capas y con recursos. También se ha resuelto con microservicios. ¿Vale? ¿Cómo se ha planteado? Dice, vale, pues lo que hemos planteado es, evidentemente, una capa de usuarios que ataca su base de datos. ¿Vale? Esta suele ser fundamental, si os fijáis, en todos los proyectos, en todos vamos a tener que tener seguridad y tenemos que tener usuarios. Entonces, lo fácil que sería hacer un microservicio con usuarios, manejando el API key, que lo gestione todo y a partir de ahí, todos los proyectos, esto sería reutilizable 100%, sería reusable. ¿Por qué? Porque solamente su interfaz pública me funcionaría. ¿Vale? Luego hemos planteado el microservicio temas, que tira de su base de datos, y el microservicio sugerencia, que tira de su base de datos. Fijaros, evidentemente este ejemplo ya en sí mismo era pequeño, con lo cual ahora va a quedar ejemplos muy pequeñitos, pero veáis la problemática. Primer aspecto lo veis, las bases de datos las hemos partido. ¿Vale? Las hemos partido. Con lo cual ahora las bases de datos son muy sencillitas. ¿Vale? ¿Qué se tiende? Evidentemente, lo que no es recomendable es que dos microservicios tiren de la misma base de datos, sino cada microservicio lo recomendable es que tire de su base de datos. Si temas necesita alguna operación con la base de datos de usuarios, lo tiene que hacer a través de la interfaz público del microservicio de usuarios. Lo que no deberíamos permitir es que aquí cojas y tiras directamente de aquí. No sería recomendable.
¿vale? Si no, no estamos empaquetando realmente, ¿vale? ¿Lo veis? Y aquí, si no tiene relaciones, pues evidentemente queda muy fácil. ¿A qué se va a parecer más esta arquitectura? A la de por recursos. Si habéis hecho el ejercicio de temas por recursos, vais a ver que sale prácticamente sale por igual. ¿Vale? Dime. ¿Se puede hacer de alguna forma que uno de los peticiones que reciba usuarios solo lo puedan utilizar determinados paquetes y no todos? ¿O tiene que ser público? No. Evidentemente, tú tienes seguridad. Tú tienes seguridad. ¿A qué jugarías? A hacer roles. Entonces tú, cuando, claro, todavía es muy pronto a meter seguridad. Lo haremos luego más tarde con Spring. Entonces, ¿qué haríamos? Que haríamos roles. Diría, vale, yo tengo el rol de usuario anónimo, público. Entonces, evidentemente eso significa que de una página web podemos tocar al API siempre que el usuario no esté logueado o sea anónimo. Si tú quieres microservicios para microservicios, ¿qué harías? Bueno, harías un rol que dirías de servicios internos. Entonces, si no vienes con una API key que es de servicios internos, tú lo rechazas. Entonces ya controlas y tal. Igual que puedes hacer el rol de móviles o el rol de página web. Entonces dice, vale, cuando tú tienes un móvil, pensar que la gente se ha logado en el móvil. Entonces le da seguridad, dice, bueno, una vez que te ha logado en el móvil, le doy una API key a un móvil con durabilidad a lo mejor de un mes. Y cada mes lo obligo a que me vuelva a meter, no vaya a ser que le hayan tal. Lo puedes hacer directamente. ¿Qué jugaríamos con roles? Esa sería la solución. Entonces yo lo controlo. Se hace así muchas veces. Tú hay microservicios que dices que solo son para superiores del banco. No quieres que haya ansiedad, con lo que haces es poner un rol de protección. Ahora, lo que no puedes evitar, y hay que tener cuidado, de que el API es público. Está en un entorno público. Entonces hay que protegerse muy bien con esos API keys. Nada más. ¿Lo has visto? Vale. ¿Lo veis? Entonces, he puesto este ejemplo simplemente para que veáis la problemática que vamos a encontrarnos. Veamos un poco el código, ¿vale? Cómo me queda por dentro. Vamos a empezar por usuarios. Ah, y no lo veo. Debe ser temas, sugerencias, usuarios. Fijaros, se me simplifica. ¿Por qué? ¿Qué tengo? La parte común. Evidentemente, vamos a tener siempre lo que es la configuración, las excepciones. Todos esos apartados van a ser común para todos los microservicios. ¿Vale? Van a ser apartados, van a ser siempre comunes. Evidentemente, nos lo podemos plantear o con una librería, evidentemente, para poderlos reutilizar en todos los microservicios. Pero ¿qué ocurre a veces? Que las clases deben interactuar con el propio framework. Si tú interactúas con el propio framework, no lo puedo hacer por librería. Lo tengo que hacer, no, pues, de cierta manera, copy-paste. Pero bueno, siempre que yo no toque el interfaz privado, sino haga copia-paste, es lo que se llama es reusable. Lo puedo guardar en una especie de librería de documentación con su versionado y se acabó el problema. ¿Vale? Fijaros que hay unas partes comunes que van a tener siempre todos los microservicios. Vale. Y ahora tengo las partes que son separadas. En estas de aquí. ¿Vale? Este era el de usuarios. ¿Qué tengo? Fijaros, como es algo muy pequeño, al final dice, mira, tengo 1, 2, 3, 4, pues 9 clases. ¿Para qué voy a hacer arquitectura? Lo meto todo en un paquete y se acabó. Me es mucho más sencillo. ¿Vale? Si entre esto no llegue a unos números de 20, 30 clases que me obliga a partir, me planteo partir las clases, los paquetes. Si no, los empaqueto en un solo paquete. ¿Vale? Fijaros que al final dice, bueno, pues tengo aquí dirección de usuarios y demás. Esto es lo que se parece mucho a cuando nos hemos orientado a lo por recursos. ¿Lo veis? Son relativamente pequeños y demás. El test lo hago. Una vez cerrado, ya lo tengo cerrado. Eso sí, lo tengo que versionar. Pues en un momento dado esto evoluciona. ¿Vale? Aquí, como usuarios, no tira de otros microservicios, se queda tal cual. Es lo que ya conocíamos. No hay ningún cambio. ¿Vale? Y yo creo aquí a ver si hay un dato. Aquí lo pongo aquí. No, aquí no lo tengo. Vale. Fijaros, ahora vamos a otro microservicio que es, en este caso, vamos a ir al de temas. Vale, temas. Y aquí sí que me obliga a tener esas 4 arquitecturas. Fijaros, tendríamos el paquete, que es el común para todos, que es la configuración de Spring,
o lo que yo tenga común para todos ellos. El paquete de excepciones, que realmente aquí aparecería uno nuevo, que es esta de aquí. Esta excepción, que es errores en la comunicación entre microservicios. ¿Qué ocurre? Que como un microservicio tira de otro microservicio, podría caerse la base de datos. Podría caerse la red. Si se cae la red, yo no tengo internet, yo no puedo comunicarme entre microservicios. O se podría caer el otro servidor. Entonces necesito un nuevo planteamiento de errores. Son errores de comunicación entre microservicios. Que son esto que llaman de gateway. ¿Vale? Por lo demás, fijaros que es prácticamente igual. ¿Qué tenemos aquí? Ahora hago recurso de temas. Y aquí solo manejo temas. Solo manejo temas. ¿Lo veis? Son más sencillos porque cada uno se concentra en su tema. Pero ahora vamos a ver uno concreto, que es el de controlador este de aquí. Vamos a verlo aquí. Vale. Vamos a ver. Vamos a crear un tema. Cuando creamos un tema, ¿os acordáis? Nos pasaba la ID de un usuario. Es decir, nos pasan los datos del tema que vas a crear y el identificador de un usuario. ¿Os acordáis? Un poco de ayer. Vale. ¿Qué hacíamos nosotros? Accedíamos al dado de usuarios para validarlo. Decíamos, vale, cojo el dado de usuarios y digo, confírmame que este usuario ID es válido en mi base de datos. ¿Os acordáis o no? Vale. ¿Qué ocurre al problema? Que yo ahora no tengo base de datos de usuario aquí. Entonces, ¿qué me toca? Me toca acceder como cliente, me toca acceder al otro microservicio que se le maneja usuarios. Y decirle, oye, valídame esta ID. Dime si esta ID es de un usuario de tu base de datos que sea válido. Pero fijaros, esto ya es más complicado. ¿Por qué? Porque tengo que acceder a la capa cliente y la capa cliente acceda al microservicio de usuarios. ¿Lo veis? Entonces me obliga a ir aquí dentro. Entonces, vale. Aquí lo he hecho muy sencillo. Evidentemente, es como todo. Yo la arquitectura la voy haciendo bajo demanda. ¿Qué ocurre? Que, como es tan sencillo, solo tengo que hacer una validación de un usuario. Entonces he puesto un solo método. Si no, esto, evidentemente, cuando esto va a crecer con rapidez. Este código habrá que reciclarlo con rapidez. Y esto hay que planteárselo haciendo patrones para poder reutilizar el código mucho mejor. Pero como digo yo, si solo tengo esto, nada me vale la pena. Si tengo un método de 10 líneas, digo, no nos vamos locos. No hay que hacer nada raro. Lo hago y ya, el segunda vez que necesito hacer algo, ya me replanteo cómo reutilizar el código. ¿Vale? Entonces, claro, se me complica. Lo que antes era atacar al patrón dado, recuperar ese usuario y validar su ID, ahora es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tengo que atacar a otro microservicio. ¿Vale? Y fijaros las etapas que voy a pasar. Primero, yo tengo que coger, plantearme un ataque y claro, dice, vale, ¿pero a dónde ataco? Dice, yo aquí me lo he planteado tirando de Heroku. Lo tengo todos desplegados y cuando yo voy a probar uno, tira de Heroku para funcionar. Dice, vale, si estamos en producción, es lógico. Pero en local, si yo quiero probar esto en local, ¿qué estás tirándome? ¿De un servicio que está desplegado en producción? ¿Ve la problemática? Entonces dice, vale, si yo quiero probar algo en local, ¿qué tendríamos que hacer? Desplegar todos los microservicios en local de la máquina para tantear entre ellos y hacer las pruebas. Y ya empezamos el primer problema. Dice, esto ya empieza a ser un problema. Porque yo para arrancar un microservicio tengo que arrancar 22, montarme todo. Y una vez montado todo, ya puedo probar un microservicio que tira a los demás. ¿Ve la problemática? Dice, esto ya no es tan trivial. Porque hasta ahora yo he tirado ¿qué? De un cliente de Spring, que Spring sí me arranca el proyecto que tú quieres probar. Pero Spring no me arranca los otros 22 proyectos. ¿Ve la problemática? Ya parece que hay un problema. Yo como lo he hecho aquí, dice, bueno, como lo que hace sencillo es, yo siempre tiro de los servicios que están montados en Heroku. Vale. Ataco Heroku para atacarlo. Y ataco, entonces ¿qué me tengo que preparar? Una llamada. Vale. Preparo la llamada. Hago la llamada. ¿Vale? Fijaros que es muy parecido, pero no es exactamente el cliente de test que hemos utilizado nosotros. Este se llama distinto. Este es un... la clase es ¿cómo se llama? A ver si lo pillo aquí. Web Client Builder. ¿Vale? Es un cliente, es un builder de un cliente web que me ofrece Spring.
que es distinto, aunque es muy parecido, pero es distinto del cliente web que yo hacía para testeos de Spring. ¿Vale? Si fijáis es distinto. Y se maneja, es un pelín más complicado. ¿Vale? Pero tiene la misma filosofía. Vale, entonces ¿qué hago? Monto la llamada. Vale, ya la he montado. Y ahora le hago la llamada. Claro, dices, aquí yo no voy a comprar el ID. Digo, mira, yo lo que hago es buscar este usuario ID, le busco por el nick que tenía, y si me lo encuentra es que existe, si no lo encuentra es que no lo existe. Pero dices, no me voy a plantear un nuevo endpoint simplemente para validar un ID, por no modificar el endpoint, ¿vale? Y digo, voy a utilizar este. Vale, hago la llamada, y dices, ¿qué puede ocurrir? Y aquí empiezan las cosas delicadas. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, que no tenga red. O por ejemplo, que el servidor no conteste. Ya no es que el API funcione bien o mal, sino simplemente es que no tenga red o no conteste. Por eso tenemos que contemplar que esta llamada no tenga buen término. Cuando esto lo hacíamos en local, no suele dar ese problema. ¿Por qué? Porque yo estoy atacando de mi máquina a mi propia máquina. Entonces, mi máquina no se ha caído. Te lo monta todo o te lo monta directamente en tu propia máquina. Va a haber problemas. Es muy raro que haya un problema de comunicación, porque estoy en mi propia máquina. No tengo red. ¿Lo veis? Entonces aquí tenemos que contemplar. Por eso, cuando esto ocurre, ¿qué hacemos? Montamos un error de gateway. Decir, mira, ahora este microservicio no te puede atender. Y ahora tú tienes que resolver este problema. ¿Esto qué va a ocurrir? Que a su vez, el microservicio anterior tiene que decir, no es que la petición esté mal, es que ahora mismo tengo problemas de red y no te puedo contestar tu petición. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces tengo que plantear un primer nivel y es que me falle o el servidor o me falle la red. Vale. Si esto ha ido bien, es decir, el API me ha contestado, yo consigo comunicarme con el otro API, empiezo a analizarlo y digo, vale, si tú no encuentras este ID, es que este ID no existe. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Responderte a su vez que dice, vale, pues yo en este servicio, vale, contesto que la ID que tú me has pedido para crear un tema de un usuario no es válida. Te monto el error de la ID no válida. ¿Vale? También puede ocurrir que me devuelva un error el API. Dice que yo le hago una petición que yo creo que está bien y el API me devuelve un error. Y dices, pues ahora tenemos un problema. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque es un error que yo no me esperaba. Yo no me esperaba este error. Porque yo he atacado creyendo que ataco bien un API y me devuelve un error extraño. Un error interno. ¿Lo veis? Entonces, tengo que contemplarlo. Pero esto es un problema grave. Es decir, es un error no controlado por mí. Yo no sé lo que ha pasado. ¿Qué tenía que hacer? Lanzar un ticket para que se investigara qué está pasando exactamente. A ver si es que este endpoint que he puesto yo no funciona en el servidor o esto lo estoy haciendo mal. ¿Vale? ¿Lo veis? Y en caso de que esto funcione bien, que esto es que todo ha ido bien. Entonces yo la respuesta, claro, ¿esto qué es? Una llamada asíncrona. Es una llamada asíncrona. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué me obliga? Te obliga a entender que esto es una llamada asíncrona. Yo aquí no lo quería hacer asíncrono para no liarlo más. Porque todavía no estamos... para no liar más el ejemplo. Pero pensar que esto es una llamada asíncrona. Debería ser no bloqueante. ¿Lo veis? Entonces, este planteamiento que hemos hecho aquí no sería válido. Porque esto es en un planteamiento de programación bloqueante. ¿No entendéis? Entonces, este paradigma ya no me vale. No es tan sencillo como esto. ¿Vale? Pero todavía no quería liarlo más. Entonces, ¿qué te devuelve? Esta respuesta a mí realmente me devuelve un mono. Porque es un valor único, por lo tanto me devuelve un mono. ¿Os acordáis que mono era el publicador de un solo elemento? ¿Lo veis? ¿Qué me obligarías? Realmente, para programar esto bien, esto tiene que ser una suscripción. Tendría que ser una suscripción. Suscribirme a la llamada y en el cuerpo de la llamada resolverlo. Para no hacerla bloqueante. ¿Lo veis la diferencia?
Te repito que no quería liarlo más. ¿Yo qué hago? En este caso, porque no quería hacerlo asíncrono, lo que hago es convertirlo en síncrono. Y por eso le pongo este punto block. Con este punto block finalizo diciendo, vale, sé que esto me devuelve, es un asíncrono, pero yo lo que hago es bloquearlo. Y entonces lo vuelvo a síncrono. Y así lo puedo trabajar como si fuera un método síncrono normal y corriente. ¿Recuerdas que os dije que el mono y el flux con punto block lo convertíamos en síncronos, en métodos bloqueantes? Y es la aprobación tradicional. No funciona en lenguaje. No, evidentemente, como en lenguaje, no. Estamos trabajando sobre Spring y Java y Spring. Evidentemente, hay que ir lenguaje por lenguaje. Es decir, Lo mismo, muchos si bloqueas dentro de una función, luego fuera puede no aplicarse, simplemente funcionaría dentro. habría que analizar framework por framework, yo no lo sé. Y evidentemente, tú me dices, ¿el HTTP de Angular lo puedes hacer bloqueante? Yo te lo puedo hacer bloqueante, ¿vale? Directamente, yo me lo puedo hacer. Si no me lo hacen él, te lo hago yo. Te puedo hacer que eso funcione como una llamada que no sé tipo, ¿sabes? Lo puedo hacer. Entonces, si no lo hace él, lo puedes hacer tú. Eso lo puedes hacer siempre bloqueante. Es un cambio de paradigma. Bloqueante me refiero, no es que bloquees y hagas una espera activa. Es que lo que va a hacer va a hacer Java por debajo, que es dormir este proceso. Esto es un hilo. Lo va a dormir. Y cuando ocurre exactamente, cuando algo ocurre, coge y despierta el proceso. No es que sea una espera activa. Yo no estoy diciendo esperas activas. Es que el hacerlo bloqueante significa que cuando tú lo vas a utilizar, lo utilizas como siempre, no mediante una suscripción, que es distinto. Pero no significa que esto sea una espera activa. Es un cambio de paradigma de programación. Que yo puedo hacer esto en cualquier lenguaje. Si no lo hacen ellos, lo hago yo. Ahora, evidentemente, tú dices, yo estoy haciendo el servidor con PHP más Symfony. Pues tienes que buscar las librerías de Symfony, de quien sea. Para empezar, si tienen programación asíncrona. Imagino que sí. Si la tienen, ¿cómo haces esto? Pero eso, al final estamos atados a la tecnología. ¿Qué ocurre? Que evidentemente si tú coges bien los conceptos, siempre es más fácil entender el concepto, aunque sea con Java y Spring, y luego cuando vas a otra tecnología decir, vale, ¿cómo lo hacemos aquí? Pero yo tengo aquí la programación aquí en la cabeza, que no empezar siempre de cero. Dice, bueno, pues evidentemente hay una conversión, yo sé hacerlo en Spring. ¿Cómo se hace esto con Symfony? ¿Cómo se hace esto con Node? ¿Cómo se hace con Python? ¿Entiendes? Es así el problema. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, evidentemente, fijaros que aquí yo no he hecho ningún tipo de ni patrones ni nada. Lo he puesto a pelo. ¿Por qué? Porque solo tenía una necesidad. Como veis, en cuanto yo tenga 3 o 4, esto hay que reciclarlo. Porque yo no voy a hacer es copy y paste y cambiar dos cosas. Que es lo que vais a hacer vosotros indirectamente. Es lo que haríamos todos. Pero yo haría esto y dice, vale, yo cojo esto, hago copy y paste, hago dos, y dice, vale, pues ahora ya refactorizo todo y me monto toda una estructura de un cliente que sea flexible para hacer peticiones a APIs en general. ¿Ve lo que quiero decir? ¿Vale? Y ya, si volvemos aquí, dice, vale, lo demás funciona igual. Lo demás funciona igual. Entonces dices, ya, pero entonces, ¿yo qué estoy guardando en mi base de datos? Que es la siguiente pregunta. Dice, vale, fijaros, si yo me voy a mi base de datos y me voy a tema, ¿os acordáis que qué guardábamos nosotros cuando hacíamos una aplicación monolítica? Mis entidades tenían relaciones a usuario. Y luego por debajo, la base de datos, me da igual cómo la guardase. Pero aquí ya no es así. Fijaros que aquí, mi base de datos no puede estar relacionada con el usuario. Entonces, ¿qué guardo yo? Guardo la ID del usuario. Otro gran cambio. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque yo no puedo relacionar la tabla tema con la tabla usuario, porque son dos tablas de distintas bases de datos. Por lo tanto, yo a nivel de Java no puedo tener aquí una relación de usuario. No lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que guardar? La ID de usuario. Entonces, si dice, vale, si yo ahora quiero recuperar un tema que incluya todos los datos del usuario que pertenece a ese tema, si quiero hacer un endpoint que diga, oye, de un tema, dame el tema y todos los datos del usuario que pertenece. ¿Qué me tocaría? Recupero tema,
Cuando recupero el tema, recupero la ID de usuario y ¿qué me quedaría? Atacar ahora al API REST que maneja usuario para que me devuelva él el usuario. Y este usuario lo anexo a mi DTO y se lo devuelvo al cliente. ¿Ve la problemática? Es decir, ahora las operaciones son más costosas. ¿Por qué? Porque antes las tenía todas internas a mi aplicación, yo manejaba todo con facilidad. Y ahora me toca ir montando, haciendo peticiones por el API. Y no olvidéis, una petición a un API, estamos hablando de acceso a otro servidor de la nube. Es un tiempo largo, no estamos hablando de microsegundos. Es una petición HTTP, más lento, ¿vale? ¿Qué me va a obligar? A manejar muy bien lo que llamamos las llamadas asíncronas. Yo me haría peticiones en paralelo. Es decir, tú harías, dice, bueno, si yo veo que necesito un tema y la idea de un usuario, lo primero que haría yo que es lanzar la petición del IP con este identificador de usuario, lo lanza al API. Y en paralelo me pongo a trabajar yo, accediendo a mi base de datos para recuperar el tema. ¿Para qué? Para que el tiempo que yo estoy procesando en mi base de datos, el API ya está funcionando en paralelo. Y cuando eso todo termine, cuando yo termine, me sincronizo con la llegada del dato del otro API. Con lo cual dices, vale, la programación no es tan trivial, ¿eh? ¿Lo veis? Si queremos hacer una buena programación, es una programación asíncrona y no es tan trivial. ¿Lo veis? Porque yo aquí no me planteo acceder en paralelo a base de datos. No me lo planteo. Yo hago un acceso, luego hago otro, monto y devuelvo. ¿Lo veis? Vale. Entonces, al final dices, vale, es verdad que gano, tengo ventajas, veo que mi código de cada uno son más sencillos, pero luego en la comunicación me genera mucho ruido. Luego probar esto no es trivial, es decir, surgen muchos problemas también, muchos problemas. Entonces, al final, bueno, aquí quedaría como quedaría las distintas arquitecturas. Si no tienes comunicación, solo tenemos pues lo que es la configuración, las excepciones y el propio recurso, pero si tenemos comunicación, me obliga a meter un nuevo paquete de cliente web. ¿Vale? Este sería la clase y aquí tenemos el proyecto por si queréis supervisar y demás, si lo queréis ver. Ahora empiezan a haber problemas. Y claro, si hay problemas, empiezan a surgir patrones. Entonces, hay una lista de patrones para solucionar problemas con microservicios. ¿Vale? Contaremos un par de ellos. El resto simplemente lo mencionamos, porque al final, como todo, todo esto es muy complicado. Y al final, ¿qué tenemos que hacer para manejar todo esto? Podemos hacerlo, como lo he hecho yo, a pelo. ¿Sabes? Digo, vale, pues me cojo la librería de Java y puedo currármelo. O, ¿qué haríamos? Tirar de un framework, ¿verdad? Entonces, al final, os digo que framework lo resuelve todo y se acabó. Entonces, primera problemática. ¿Qué te obliga? Que ahora, por ejemplo, una aplicación, imaginaos en Angular, me está obligando a tirar de muchos microservicios para funcionar. ¿Lo veis? Problemática. Si cambio la versión, tendré que informar de qué versión manejo ahora. Antes era la 1.2.1 y ahora es la 1.2.2. Y tendré que decir, oye, ahora es la 1.2.2. Y este tiene que manejar muchos microservicios sueltos. Y dice, tengo que tragar a este, montar, tragar a este, terminar de montar. ¿Lo veis? Entonces, cuando veis esto, ¿qué os acordáis? ¿Qué patrón sale de la cabeza de los conocidos? Fachada. ¿Vale? Pues dice, lo primero que se me ocurre a mí es, pues hay que poner una fachada. ¿Vale? Aquí a este patrón le llama patrón gateway. Gateway. ¿Vale? Que al final, ¿qué es? Una fachada. Digo, vale, para evitar esto, que hace esto muy complicado, ¿yo qué hago? Que Angular tira de un solo API. Pero este API reparte peticiones. Y lo que hace es que una petición aquí va repartiendo peticiones de forma automática. Vale, pues esta petición llamo a este, luego llamo a este, llamo a este. Si tengo balanceo de carga, si tengo balanceo y he replicado este de aquí, ¿qué ocurre? Que a lo mejor cuando hace la petición, esta a su vez aprovecha para hacer reparto de carga. Una petición la manda uno, otra petición la manda otro. Y hace balanceo de carga. ¿Lo veis? Si, por ejemplo, este se te ha caído y has montado una réplica, pues este ya sabe que este se ha caído y tira del otro que la réplica. Hace balanceo de carga, aprovecha para mantener la solidez del sistema. ¿Veis las distintas ventajas, no?
¿vale? Y luego que permite, evidentemente, si tengo dos clientes, uno es de móvil y otro es de cliente web, cada uno hace usos distintos, optimizando lo que se va a utilizar, ¿vale? Y dice, pues esto se me complica. He hecho microservicios y ahora me obliga a meter nuevos servicios que son gateways. Dice, pues vale, tengo pérdidas y veis cómo se me va complicando mi sistema. Antes monolítico ponía uno y se llamaba problema. ¿Lo veis, no? ¿Vale? Más problemática. Evidentemente, tengo que mirar muy bien lo de los tokens. Porque evidentemente, pues como han preguntado muy bien, es decir, hay servicios que serían de uso interno y otros son públicos. Entonces tienes que plantearte muy bien una estructura de tokens para ver cómo utilizas estos API keys para atacar. ¿Vale? Luego, aquí tengo un problema. Tengo que arrancar todo esto. Y dices, cada uno tiene una configuración. Eso es de locos. Si yo cuando arranco el sistema tengo que tocar la configuración de cada uno, porque veis que cada uno tiene su fichero de propiedades, ¿no? Que esto se monta en tal sitio, en tal versión, en tal sitio, en tal versión. ¿Qué ocurre? Que al final me obliga a... lo mejor es externalizar la configuración. Es decir, yo pongo en un lugar común la configuración de todos los microservicios. Y cuando un microservicio se despliega, va a este sitio común, recupera la configuración y él se configura. Hasta ahora, ¿qué hacíamos nosotros? Cuando voy a hacer un desplegable, íbamos al fichero de propiedades y lo cambio. Por eso quería que lo hicierais. Ahí cambiaríamos cómo lo vamos a configurar el despliegue. Para que se despliegue de una manera determinada. Pero ¿qué ocurre? Que ahí tenemos una configuración distribuida. Y eso es un problema. Entonces lo que dice es centralizarla. ¿Vale? Y aquí tenéis una lista de patrones que son necesarios porque al final, ¿qué estamos trabajando? Con un sistema distribuidos. Con la problemática que eso conlleva. Que me ofrecen muchos patrones para resolver la problemática de hacer un sistema distribuido. Que no es nuevo esta problemática, esto es antiguo. ¿Lo veis? Pero claro, empezar a ver patrones, y al final dice, mira, ¿qué ocurre? Que existe un proyecto de Spring, que es Spring Cloud, que es Spring a la nube, ¿vale? Este proyecto lo que hace es resolver esta problemática. Te resuelve toda la problemática. Por lo tanto, si apuestas por microservicios, deberías tirar de algún framework. Porque hacerlo tú es como hoy en día plantearte hacer una API REST sin ningún tipo de framework. De cero. Dices, es un poco de locos. Entonces al final dice, mira, pues tal, tenéis este proyecto que te lo resuelve. Tenéis una idea general y con eso a mí me basta. ¿Lo veis? Al final, como todo, lo mejor es un equilibrio. Es un equilibrio. Quien ha apostado mucho por microservicios, un gran representante, que es Netflix. Netflix tiene todos sus Uber basados en microservicios. ¿Vale? Todo. Y de hecho vais a ver que muchas dependencias, que cuando yo los utilicé, muchas dependencias son de Netflix. Las ha desarrollado y muchas veces las desarrollan para su propia necesidad y luego las hacen públicas. Las hacen públicas. Dice, oye, mira, yo tengo que hacer esto para que me funcione bien y luego pues lo hace abierto porque tú lo puedes utilizar si quieres. ¿Lo veis? Pero también Netflix tiene una problemática muy particular. Principalmente la función es distribuir por streaming vídeo. ¿Vale? Que a lo mejor es un problema muy concreto de Netflix, que no es el genérico de cualquier otra aplicación web. Otra aplicación web tú tienes más accesos a la base de datos. Y Netflix, ahí tienes un acceso a la base de datos muy pequeño. Lo que hace es pedir vídeos y lo que hace es por microservicios asignarte una máquina que te atiende. Para no saturar. Entonces eso tiene muchas máquinas repartidas por el mundo, que son microservicios.